Bueno, pues ya hay presupuesto. Ahora el asunto concreto, importante, es su ejecución, su pronta ejecución, la vigilancia de los mismos y que muchos proyectos de infraestructura, más allá de las grandes obras, lleguen realmente a quien los necesite. Fíjate que es interesante porque en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es el organismo mediante el cual la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo en su conjunto determinan cómo se conforma el presupuesto, se lo autorizan al Ejecutivo, pero también le dan un seguimiento puntual a su ejercicio, Claro. a su ajuste, porque en ocasiones el país cambia, la estructura económica puede cambiar, lo que nos ocurrió con la pandemia, y Bueno, todos con los estos precios cambios del los tienen petróleo. que estar autorizando exactamente. Con cambio de precio o la recaudación. Y pensamos que solamente es un ejercicio de un día y no, la vigilancia o de varias presupuestal noches. es de mucho tiempo a lo largo. O de ¿no? varias noches, ya ves que la aprobación fue complicada y se llevó con 1,940 y tantas reservas. Sí, eso fue maratónico. Sí, estuvo así como torneo de ver todas las aplicaciones de streaming en un solo Pues sí, jalón. pero no, digo, cambios no hubo cambios, pero no esos. No fundamentales. Pero para platicar precisamente sobre estos cambios y sobre estos alcances, tenemos al presidente de esta comisión, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González, en esta billetera. Erasmo, de veras, un gusto que estés con nosotros. Hola, Erasmo, ¿cómo estás? Es un enorme gusto. Hola, Mauricio. Hola, Alicia. Gusto en saludarles. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues empecemos con el tema, Erasmo. Claro, ¿Cómo quedó integrado el presupuesto? ¿Cuáles fueron los principales rubros de cambio? Bueno, evidentemente este presupuesto, después de una amplia discusión, como bien lo mencionaron en la Cámara de Diputados, y después de haber sido aprobada la ley de ingresos en la Cámara de Senadores, pues tuvimos un techo importante de un poco más de 7 billones de pesos, que yo definiría en rubros muy importantes. Gasto federalizado, que tiene un incremento en términos reales superior al 4.7%. ¿Y por qué es importante? Porque este es el que se va y se dirige a las entidades federativas y a los municipios. Otro muy importante sector o una función muy importante es la de salud. Seguimos teniendo como prioridad en la aprobación del presupuesto un destino de recursos de casi 800,000 millones de pesos para esta función esencial del gobierno de México. Y no es menor el incremento de más del 15% en términos reales. Y yo diría el otro punto fundamental son los programas del bienestar, programas que tienen incrementos muy sustantivos. Por ejemplo, te podría hablar de casi 240,000 millones de pesos que se asignan al programa del apoyo a la pensión de los adultos mayores. Por darte un dato, crece más de 100,000 millones de pesos. Esto pues es para que por nos el demos cambio cuenta de las edades, ¿no? No. Ese es el compromiso también que, a ver si te interrumpo, lo de adultos mayores es el compromiso de ir incrementando año con año la pensión dirigida. Sí, pero también bajaron la edad a los 65, ¿no? De 65 en adelante. Empezó este programa. Y de aumento, ¿no? Sí, empezó este programa en 68, es correcto, baja a 65 y aparte tiene incrementos durante el año que tiene pronosticado el gobierno federal hasta el 2024. Entonces, estos son los efectos que incrementan. Y bueno, los nuevos que participarán en este programa, ¿no? Que se van incorporando en este año. De hecho, es parte de lo que redujeron de presupuesto y reasignaron, ¿no? Por ejemplo, entre otros, este programa de adultos mayores. Sí, efectivamente se incorporaron más de 2,000 millones de pesos a este programa en las reasignaciones que logramos hacer en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diputado, aquí también hay un aspecto que me parece muy importante, que es la eficacia y la eficiencia de la ejecución del gasto. Estamos pensando que es bien importante que le llegue la mayor cantidad de recursos, sobre todo a los adultos mayores, es a los que yo le pondría mayor atención. ¿Y salud? Y compra salud. De medicinas, ¿no? El gasto operativo, ¿hay manera de que ustedes lo puedan ir revisando precisamente para que se cumplan realmente los preceptos de austeridad que está manejando este gobierno, de tal manera de que sea un gobierno ágil? Decía José Ángel Gurría que era un gobierno chiquito, pero lo importante yo creo que no es el tamaño, es la capacidad de gestionar. Sí, la dinámica de revisión del presupuesto de egresos, siendo una de nuestras facultades también en la Cámara de Diputados, es permanente.
Nosotros en la Comisión de Presupuesto hemos platicado en la Junta Directiva y con los integrantes de hacer una revisión trimestral con cada informe que se ha presentado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer precisamente un registro, una valoración de que lo que nosotros estemos aprobando se esté aplicando verdaderamente. Entonces, esto es una función permanente, lo haremos en esta legislatura, precisamente para entregar buenas cuentas al final del próximo año 2022 y que el margen de variación vaya acorde también a las necesidades operativas que tiene el gobierno federal. Hay que recordar que el año 2020, sobre todo, se reorientó gran parte del gasto público a lo más esencial, que era la salud. En el año 2021 pudimos, de cierta manera, aprobar un presupuesto que ya la atendiera, pero en este año 2022 no solamente viene la atención a la salud como un punto fundamental para los mexicanos, sino también la reactivación económica a través de la orientación de una importante parte del gasto público al gasto de inversión. En este punto, justamente, diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ¿cuánto se está destinando a inversión? ¿Solamente se está destinando a proyectos estratégicos de la administración o también existe la posibilidad, se amplió, por ejemplo, el presupuesto de caminos, de puertos y del resto de los aeropuertos, no solamente de Santa Lucía? Sí, mira, Alicia, hay un incremento en el gasto de infraestructura, en el gasto de inversión, que es muy ¿Cuánto representa señalar. hoy? Llegará casi a $1 billón la inversión, en este caso en el PEF 2022, de los cuales en gran medida, como tú bien lo refieres, están los 45,000 millones de pesos de Dos Bocas de la refinería, los 63,000 millones de pesos del Tren Maya y los 10,000 millones de pesos del Transísmico. Sin embargo, hay otros proyectos muy importantes que desarrollará, por ejemplo, la Conagua, que tiene un incremento muy importante en su inversión en infraestructura. Se tiene contemplada también una inversión no solamente en la refinería de Dos Bocas, sino todo el sistema de refinación y de la Comisión Federal de Electricidad. Y SCT mantiene su inversión y se potencializa seguramente con inversión privada. Y eso va a traer buenos rendimientos a la economía de México el próximo año. Eso es quizás el punto medular de este presupuesto en la parte de infraestructura. Son proyectos estratégicos, los grandes proyectos, pero también estos otros tal vez de los que no se habla mucho, por ejemplo, los canales de riego o almacenamiento de Conagua. ¿Qué expectativa tienen de que esto pueda contribuir a que el año que viene sea realmente un año de recuperación económica, diputado? Sí, existe una amplia expectativa, porque por un lado, como bien los mencionas, Mauricio, existen estos proyectos que ya derraman de manera permanente la actividad económica con recursos. Es decir, ya son proyectos en marcha de una gran capacidad de absorción económica. Y por otro lado, vienen proyectos en otras partes y en otras regiones del país. Como bien lo decíamos, viene una serie de construcción de presas muy importantes en ciertos estados de la República y viene también la conservación carretera de nuestro país, que como lo vemos siempre que quienes andamos de viaje vemos permanente trabajo, y eso es muy oportuno para todos los mexicanos. No solamente es hacer nuevas carreteras, sino dar el mantener las que tenemos. En este sentido, o mejorarlas. El gobierno de la República en este presupuesto sí, o mejorarlas. Y viene bien en este caso el presupuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y otra cosa importante, reitero, la Secretaría de Marina ya toma las administraciones portuarias integrales, las APIs que conocemos, que también dan un impulso importante a ciertas regiones del país, sobre todo que tienen puertos marítimos. Ahora hay otro gasto importante, otro rubro de gasto, es el de los estados y los municipios. Ha habido mucha crítica, sobre todo de algunos estados, de que es necesaria una revisión del acuerdo de coordinación fiscal porque no necesariamente lo que aportan se les desuelve. Y en México hay un sistema de reparto que tiene fórmulas específicas.
¿Hubo o no incremento de gasto federalizado o se está previendo, conforme a la recuperación económica, un crecimiento de las partidas de infraestructura, Para por todos ejemplo, los estados y estados. municipios? Los temas de salud estatales o los temas de educación que son importantes. Ojalá que nos los platicaras, presidente, porque ¿cuántas escuelas se tienen que reparar? ¿Hubo presupuesto para ello? ¿Cuántos drenajes? ¿Estamos en condiciones de regreso a clase adecuadamente? Sí, evidentemente el gasto federalizado pues es un foco de atención que permanentemente, sobre todo los gobiernos locales, es decir, los estados y los municipios, están observando cuando se aprueba el presupuesto de egresos. Y para el caso del 2022, tiene un alcance de 2.1 billones de pesos, lo que se va a reorientar, es decir, de los 7.1 billones de pesos aproximadamente, 2.1 va de gasto federalizado a entidades federativas y municipios. Esto es un crecimiento en términos reales de un 4.7%. Bueno, ya arriba de la inflación. Y el rubro más importante, sí, exacto, esto es importantísimo decirlo, las participaciones, por ejemplo, superan el billón de pesos y llegan a un incremento real de un 6.7%. Esto es bien importante, las participaciones, claro, porque son de libre disposición, claro, para las entidades federativas. Diputado, las aportaciones llegan a 890,000 millones. Una pregunta última por mi parte. La sección de los recursos que luego tomaban los diputados, los presidentes municipales, había un ir y venir de políticos a la Cámara de Diputados en otras administraciones, precisamente gestionando los recursos para sus representados. Esta modalidad parece ser que no la vimos en esta ocasión. Hubo alguna que otra manifestación interesante, ¿no? Sí, pero sí, o sea, ¿qué cambió? Yo creo que es muy importante verlo, ¿no? Claro, nuestra disposición para no dispersar el gasto público y por el contrario hemos visto también la comprensión de todos los presidentes municipales y los gobiernos de los estados. Para este sentido, no registramos en nuestra comisión esas grandes carpetas, cajas de archivo que se convertían después toda esta solicitud que se hacían, sino por el contrario, vamos a seguir construyendo mecanismos que permitan atender todas las necesidades de las entidades federativas y municipios. Pues muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros, al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Nos dará tiempo todavía más adelante de platicar acerca de las cuentas públicas y de la forma en que se le da seguimiento a este gasto. Y de la ejecución. Gracias, Erasmo González, por estar con nosotros, diputado. Al contrario, gracias a ti, Alicia. Saludos, Mauricio. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y con esto, evidentemente, la mayor parte del presupuesto sí se va a aplicar en una parte de infraestructura que, ¿no? Una séptima más de un billón, parte. casi un billón. Ajá. Una tercera parte se va directamente a Gasto estados social y municipios. Ahora, otra tercera parte a gastos sociales. Yo lo que diría es que la ejecución, la prontitud, la transparencia y la eficacia son fundamentales para que este presupuesto sí sirva para la reactivación económica del año. Pero fíjate que ahí es donde debemos poner mucho énfasis en que los diputados hagan su trabajo. Ah, claro. Porque ellos reciben de la Secretaría de Hacienda el informe de Finanzas Públicas cada mes. Y pues no es un informe cualquiera, deben de ver cuánto de lo que aprobaron está siendo ejecutado. Claro. Y para eso se deben auxiliar también de la Auditoría Superior de la Federación. Por supuesto. Se piensa que solamente funciona para hacer ejercicios de auditoría anuales. No, e incluso, es para darle seguimiento. Y en sus propios distritos, los diputados tienen la tarea de ver si efectivamente se están ejecutando los hospitales, las obras de infraestructura, claro, de mercados públicos, etcétera, etcétera. Para eso son representantes. ¿Qué te parece si nos invitamos a seguirnos la próxima semana también en La Billetera con un tema súper interesante? Por supuesto que sí.